Bendiciones, hermanos, aquí estamos una vez más para escuchar la palabra de Dios. El Señor nos va a hablar en esta preciosa tarde en 2 Timoteo 4. Se va a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, predica la palabra. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio de todo soporte, las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos que aman su venida. La palabra de Dios salida en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aquí en esta epístola de 2 Timoteo 4, del 1 al 8, quien está hablando es Pablo a Timoteo. Pablo habla a Timoteo. Dice que Pablo le habla a Timoteo y le dice, Pablo le dice a Timoteo, no puedes renunciar. Tienes que aferrarte, ¿verdad? Le dice, tienes que aferrarte y tienes que predicar la sana doctrina. Tú lo tienes que hacer. Usa tus dones. Porque Timoteo, se está sintiendo abatido. Pero Pablo lo reconforta, lo quiere reconfortar. Y le incita y le da nuevos impulsos. Y le dice, usa tus dones y la doctrina que te he entregado a ti, que te he enseñado, porque Pablo era su mentor y para Pablo, Timoteo era como su hijo. Entonces lo veía cabizbajo, lo veía pensativo, lo veía que ya no podía más, que ya estaba derrotado, acabado. Entonces Pablo le da instrucciones a Timoteo y la instrucción es muy breve. Y le dice, predica. Le dice, tú tienes los dones, tú lo puedes hacer. Timoteo era más joven que Pablo, pues. Entonces le está diciendo, y acuérdese que Timoteo fue conocedor de la palabra desde cuando era pequeñito. La abuelita y la madre le enseñó la sana doctrina. Y fue instruido por dos madres temerosas de Dios. Eunice era una persona que buscaba de la presencia de Dios. Entonces, y también la madre y la abuela. Pero Timoteo se sentía agobiado, se sentía acabado y ya no tenía fuerzas. Se sentía derrotado por muchos factores, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Estaba siendo perseguido y Pablo podía reconocer, podía entender
podía saber, porque él también estuvo así. Pablo fue muy perseguido y estaba siendo perseguido. Y Pablo sabía el sufrimiento, ya, lo que a él le estaba sucediendo. Y Pablo sabía lo que era ser golpeado, maltratado, perseguido, ser azotado con varas, con azotes que le daban los judíos, estar encarcelado, estar en medio del océano, náufrago, estar derrotado, estar con pensamientos emocionalmente acabado, físicamente herido, agotado. Pablo lo sabía y estaba sintiendo y estaba comprendiendo el sentir de Timoteo. Lo sabía su agonía, sabía lo que tenía, sus emociones, sabía cómo él estaba agonizando su corazón. Pero Pablo quería cuidar su iglesia porque era su iglesia amada, porque era algo que él lo llevaba en su corazón. Y en Hechos, y habla sobre las iglesias, sobre la gente fieles que habitan en las iglesias y la gente que no dan una buena doctrina. Y Timoteo escribe las cartas, hace las 3 epístolas del Nuevo Testamento. Él da porque él conocía el sufrimiento interno que venía de los frutos de los desafíos de la iglesia y el sufrimiento externo de persecución que venían de afuera de la iglesia. Y había dejado a Timoteo en Efeso para que cuidara a la iglesia que era apreciada con todo su corazón, con todo su amor en Efeso. Porque también Apocalipsis 2 y 3 también nos habla en los capítulos 2 y 3 sobre la iglesia en Asia Menor, y habla que era una iglesia mala. Estaba siendo una iglesia mala. Ya estaban reconociendo cómo estaba la iglesia. Y Timoteo estaba en esa iglesia. Él tenía el liderazgo correcto. Él tenía un liderazgo que no estaba siendo correcto, estaba siendo corrupto. Estaba haciendo un liderazgo equivocado, un liderazgo peligroso. Había impiedad. Los hombres ya no querían ser obedientes, ya no querían estar sujetos a la responsabilidad de la iglesia, ya estaban dejando su papel en la iglesia, los hombres. Y las mujeres estaban usurpando el papel de los hombres. Y esto nos habla en la epístola 1 y 2 de Timoteo. Esto habla en la epístola 1 y 2 de Timoteo, habla Pablo. ¿Ya? Y era un ministerio muy, muy duro. Timoteo estaba ya sintiéndose fracasado. Estaba abatido, preocupado. Y Pablo, ¿por qué? Porque le preocupaba, porque Timoteo debía continuar, ¿no? Por eso también Pablo le impulsa y le anima, porque sabía que el que se iba a quedar al mando y coger las rieles era Timoteo, porque él se iba a quedar con el trabajo de Pablo. Él era el hijo de Pablo en la fe, era el hijo en la fe, porque acuérdense que era su mentor, ¿ya? Y era el discípulo número 1 de Pablo, y él conocía que su vida había terminado cuando Pablo escribe a Timoteo. Él estaba en Roma a punto de ser ejecutado, porque iba a ser ejecutado con un hacha. Ya lo iban ¿cómo se dice?
lo iban a ejecutar y iba a ser decapitado. Y después, en el capítulo 4, al final del capítulo 4, él dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, él ya le está hablando, él está hablando con sinceridad, pero está muy preocupado porque Timoteo no está parado en la brecha, no está tomando la riel, no está tomando el timón, no está firme, no está como quisiera Pablo que esté. Ya, entonces él ya habla en el capítulo final. Después coloca su cabeza, Pablo, después de todo esto que él habló, después que todo le incitó, después que le dio ese consejo, porque le dijo, por lo cual te aconsejo que vivas, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, con la imposición de mis manos. Le hace recordar: con la imposición de mis manos, aviva el fuego que está en ti. Como le trata de animarlo, pero él se siente abatido y se siente que ese pueblo no está buscando la presencia de Dios, está siendo desobediente, se están desanimando. Y entonces él pone, Pablo, su cabeza, coloca en un bloque y con un hacha le cortan la cabeza de su cuerpo. Y quien iba a seguir ese ministerio, el más dotado y más preocupado, era Timoteo. Él iba a seguir con el ministerio de Pablo, Timoteo. Pero Timoteo había demostrado una infidelidad. Había demostrado que él estaba desmoronado, estaba desanimado y estaba sin ánimo y sin tener esa responsabilidad de coger un ministerio. En el capítulo del 1 a 6. Entonces, le dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseándote verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habita primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Y le hace recordar, porque Pablo sabía que iba a fallecer, que quería que quede en buenas manos el ministerio. Y le anima, lo reconforta, ¿no? Y le dice eso, le dice de esta manera. Y le dice que tenga ese don de ciencia, que tenga ese don de conocimiento, que lo avive, que lo use, que él había dejado atrás, que lo había dejado descuidado, lo que Dios le había dado. Esa gana de alabar a Dios, esa gana de enseñar, cómo instruir al pueblo, cómo enseñar al pueblo, cómo hablar de la palabra, cómo evangelizar. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué él estaba así? ¿Por qué él estaba cobarde? Le dice, ¿por qué está con esa cobardía? Le habla. Dice que ya le dice
Tú eres hijo mío. Esfuérzate en la gracia que es de Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto carga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Se lo dice, que ayude, ¿no? Que también enseñes. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que andan en Asia, de los cuales son Eigelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solicitamente y me halló. Concédele al Señor que haya misericordia cerca del Señor aquel día. Y cuando nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Entonces tú buscas a las personas, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. Por lo cual, asimismo, padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, pero que ahora ha sido manifestada para la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Sigue la sana doctrina. Anímate, levántate. Y continuemos, hermano, continuemos. No te avergüences, le dice a Timoteo, porque él no estaba usando su don, no estaba usando el conocimiento y estaba peligrando porque él se estaba avergonzando del mensaje que predicaba. Él estaba con dudas. Y del apóstol a quien seguía, porque estaba encarcelado y estaba encadenado. Y por eso le dice que se acuerde. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. En cambio, Timoteo ya estaba avergonzándose de quien él seguía. Dice, y inclusive se pone peor la situación en el 13, dice, en el 13, veamos el 13. Dice, alabado sea mi Cristo, estamos en el 13, en el 13, alabado sea mi Cristo. Dice, trae cuando vengas el capote que deje en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos, tráelos, porque es mi primera defensa. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les seas tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, le sigue exhortando. Dice, porque él ya estaba viendo que él no quería continuar y él estaba preocupado porque ahí le iban a decapitar con un hacha. Entonces, él quería que él siga con la sana doctrina como él había enseñado en la fe. Le decía, dice, no desaformes, no distorsiones, no deformes
porque es una sana doctrina. Dice, porque era demasiado ofensiva a la iglesia, ya no quería dar el mensaje. ¿Acaso estaba en peligro de abandonar la doctrina sana? Porque, no, se van a molestar. No, la palabra de Dios es correcta. La palabra es eficaz. Y si la palabra dice que hay que amonestar, y si la palabra es fuerte, y si la palabra es para adoctrinar, si la palabra es para corregir, la palabra es para amonestar, la palabra se dice porque es una sana doctrina. Y la persona que la absorbe, la retiene, es porque Cristo le está hablando, le está edificando, le está exhortando, le está consolando. Tenemos que entender que Pablo estaba al final de su vida, estaba preso, encarcelado, estaba prohibido de su libertad, estaba desesperado, ya estaba como un hombre sin poder ir frente a él, solamente por las epístolas le escribía y le mandaba los mensajes. Entonces, y él estaba viendo que este hombre, a quien le iba a dejar la responsabilidad, estaba débil, estaba dudando, estaba titubeando. En el 14 dice que él estaba titubeando, que él no quería seguir. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué es el buen depósito? La palabra de Dios. En el templo del Espíritu Santo, guarda el buen depósito, guarda la palabra, guarda la sana doctrina y predica el bien. Y predica conforme sea la voluntad. ¿Cuál es el depósito? Es la revelación de la divina palabra de Dios que está en las Escrituras. Es la revelación que nos da por la palabra rema. Pero él estaba dejando a un lado porque tenía temor, porque tenía vergüenza, porque estaba dudando, estaba titubeando, dejando a un lado. ¿Acaso estaba dejando de guardar la verdad y ser un responsable de la verdad? ¿Qué le pasaba? Timoteo, no puedes renunciar. Tienes que aferrarte y enseñar. Y tienes que enseñar a tu pueblo, tienes que predicar a tu pueblo, tienes que hablar la palabra y hablar con la verdad. Porque es la palabra revelada de Dios. Debe dominar la verdad cuando hablas la palabra, cuando predicas, debe dominar la verdad. Fuera pecado, no tenemos que estar aliados con el pecado, no. Si vemos pecado, tenemos que reprender el pecado. Cuando uno hace una guerra, una batalla espiritual, no es a la carne, no es a la que le vemos presente, al que le vemos presente, es a la mente de las fortalezas que están en esa persona, haciéndole entender que está equivocado, que está entrando en un equívoco, que está entrando en algo que está a un lado de la verdad, que está él siendo maquinado por mentes demoníacas. Entonces, ¿cuál es la batalla espiritual? Que nosotros tenemos que derribarla, esas fortalezas, porque dice que no es con nuestra propia fuerza, que no es con nuestro propio conocimiento, sino es palabra revelada del Señor, que es con el conocimiento del Señor, que es orando, buscando de su presencia, buscando
En 2 Corintios 10, vamos a 2 Corintios 10. El Señor nos está hablando ahora y nos dice que vayamos a Corintios 10. 2 Corintios 10, santo poder. Cristo está en tu palabra, Corintios. 2 Corintios, ya estamos cercanos. Corintios 10, vamos. Dice, Pablo defiende su ministerio. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, dice, en el 2 Corintios, dice, escuche, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la carne porque tenemos un cuerpo físico, pero no militamos con la carne. No cogemos una escopeta y ¡pa, pa, pa! ¿Verdad? No militamos según la carne. No militamos según la carne, no. Sino porque las armas de nuestra milicia no son carnales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, somos guerreros espirituales, soldados parados en la brecha, pero no tenemos una escopeta, no tenemos una pistola, no tenemos un cuchillo, no tenemos una espada. O sea, la espada es la Biblia, claro está, pero físicamente, carnales, no tenemos un hacha, no. Nuestras armas no son carnales. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Poderosas en Dios. Porque Dios está en nuestra mente, porque Dios está en nuestro corazón, porque Dios nos da esa fortaleza, porque Dios nos da el don de ciencia y conocimiento para que nosotros batallemos en forma espiritual, ganando la buena batalla espiritualmente. Porque no es carnal, porque el Señor mora en nosotros. Tenemos inteligencia y sabiduría de lo alto. Entonces dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es la mente. Es la mente la que tenemos que guerrear, por la que tenemos que combatir. Es a la mente. No es al cuerpo físico, son a los demonios, es a la mente, hablando con la verdad, haciéndole entender a las personas que están equivocados, que están llevando una doctrina falsa, que están en una fuente que no es de la verdad, que es mentira del enemigo, que son equivocaciones que tienen por idolatría, por ideologías, por cosas que han venido de pequeñitos, que la familia le han puesto, que adoren a ni sé quién, que a ni sé cuánto, la idolatría, la ideología y la forma de vida. Entonces, eso lo tenemos que derribar. Eso, derriba lo que está en la mente. Ahí es la batalla espiritual. Ahí, porque está metido, está conectado y tenemos que la mente de las personas llevarle cautivo a la mente de Cristo Jesús, para que el enemigo no maquine sus mentes. Ahí es que tenemos que batallar, porque dice derribando argumentos, lo que ellos piensan, la doctrina que ellos tienen, porque ya estaba Pablo, ya estaba él preocupado, porque Timoteo tenía esa duda, titubeaba, que si lo que predicaba, ¿no? Y ya estaba sintiendo vergüenza por Pablo, porque estaba encadenado, porque estaba preso. ¿Qué les pasa, hermano? ¿Qué nos pasa, hermano? ¿Por qué vamos a tener vergüenza del Evangelio si es poder de Dios?
derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Busquen la palabra, escudriñen día por día sin cesar. Él es el que nos va a hablar, nuestro Padre Celestial. Directamente, tú con Él contigo, directamente. No busquen intermediarios. Entonces dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento conectada a la mente de tu hijo, llevándole cautivo a la obediencia de Cristo para que el enemigo no maquine en la mente de tu hijo, de tu esposo, de tu nieto, de tu suegra, de tu suegro, de tu parentela. Párate a pelear y guerrear la batalla espiritual, pero a la mente, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿Dónde está el pensamiento? Está en la mente, ¿verdad? Está en la mente el pensamiento, porque dice que del corazón habla, ¿no? Los pensamientos del corazón habla la boca. Entonces todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. No maquinas más, no tienes ni arte ni parte a maquinar la mente de mi nieto. No tienes ni arte ni parte a maquinar la mente de mi nieta. No tienes ni arte ni parte a maquinar la mente de mi yerno, de mi nuera, de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, de mi tío, de mi abuela, de mi mamá, de mi papá. Parados en la brecha, en el nombre de Jesús, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Tú nos amas, Señor. Nosotros estamos maravillados con tu palabra, Espíritu Santo, Cristo de la gloria. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo la obra en nuestras vidas y en nuestra congregación. Síguenos cubriendo con tu manto santo y sácanos a flote, Señor. Veremos la gloria tuya, la victoria la veremos. Mis ojos lo verán y mis oídos oirán la maravilla que tú has hecho en tu pueblo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Cristo los ama y yo también. A Dios sea la gloria y su victoria por los siglos de los siglos. Vive Jehová, en cuya presencia estamos. Amén y amén.